el conocimiento de neurocirugía ha sido bien difícil, porque ha estado siempre unido al traumatismo del cráneo, ha estado unido a algunas razones religiosas. Se conoce de algunos cráneos neandertales que han tenido preparación. Y en algunos pueblos de la Mesopotamia también hacían preparación. En Egipto también hacían preparación. Pero aunque no lo quieran, quizás los pueblos que más han hecho preparaciones y son bastante más antiguos son aquí en América Latina. La cultura chinchorro está en Atacama, llegó hasta el puerto de Hilo, Tacna, Arica, Iquique. En todas esas zonas hay cuevas, costado del mar, y en esas cuevas han encontrado cráneos tripanados. Los han datado 11.000 años, 11.000 años. Entonces, las razones se creen que son religiosas. Incluso han encontrado momias muy particulares, donde lo que estaba, digamos, preservado era la piel. ¿Cómo los pelamos? O sea, la piel ahí. Y bueno, tenían una curiosidad por saber qué había ahí. Y eso motivó que los mayas, los nazcas, los paracas hayan hecho algunos, digamos, trabajos en el cráneo, donde se ve incluso que hay crecimiento de huesos, o sea, hay ossificación, pareciera porque esos sujetos están divididos. La religión tuvo mucho que ver en entrar al cráneo, porque había una duda de dónde estaba el pensamiento, el cerebro. Al inicio estaban todos de acuerdo en la cabeza, después por alguna razón pasaron al corazón. Entonces hubo una gran discusión de años de dónde estaba. Es más, por razones religiosas, después de lo que les cuento, se evolucionando, ya no cortaban la cabeza, ya no hacían, digamos, autopsias. Los que sí se metían a la cabeza eran los egipcios. Tenían un sistema especial a través de la nariz. Ya sabían ellos que se podía penetrar por la lámina cribosa dentro del cráneo, y tenían unas curetitas especiales para sacar el encéfalo. O sea, dejaban el cráneo desnudo, pero sacaban todo el contenido. O sea, conocían cómo entrar ahí, ¿no? Los egipcios, para momificar a sus faraones, de la gente noble. Pero de ahí hay un silencio hasta la Edad Media. Silencio provocado muchas razones, por razones religiosas. Incluso se llega a pensar de que gran parte del conocimiento que se sabe de los años 500 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, algunos son por disección y otra gran cantidad son por asociación. Se llegó a pensar de que el animal más parecido al ser humano era el cerdo. Entonces disecaban un cerdo y llegaban a pensar que lo mismo que tenía el cerdo lo tenía el ser humano, por asociación. Ese conocimiento tan empírico incluso persiste ahora, en algunos casos. Por ejemplo, los gringos tienen esa idea, ¿no? Todavía. Claro que más sofisticados, ¿no? Que dicen algunas células o algunos núcleos del cobayo, del conejo, del mono, de la rata, de animales se parecen al ser humano. O sea, tienen la misma. Por asociación, creen que lo que tiene el animalito lo tiene el ser humano. Desde luego que es una burrada, ¿no? Nosotros no lo aceptamos. Baste con pensar algo, que cada uno de ustedes es único e irrepetible. No va a haber otro. Cada uno de ustedes es único e irrepetible, no va a haber otro. Entonces, ¿cómo vamos a comprar un ratoncito acá como nosotros, que tiene su cabecita? No me disculparé, la gente vamos a aguantar los días.
bien, entonces se han hecho muchos experimentos en el gato, en el perro, en el cobayo, para hacer similitudes. Gracias al avance neurocientífico se ha descubierto muchas cosas. ¿Qué pasa, Milton? ¿Quién se ha muerto? Dime. Sí, estoy dictando clase, dime, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Te salí a buscar y no estabas. Habla con el ingeniero ahorita si puedes y que me suba. No, ahorita no puedo. Me subes todos los documentos mañana para firmarlos, buscarlos y ver la forma de conseguir los reels o todo el aparato. ¿Ya? Pero ya. Mañana podemos ir a las 9:30 en punto. Pero en punto, ya, te espero. No, mañana es 9:30. Mañana es 9:30. Sin falta. ¿Sí? Sin falta. Ya, listo, chao. Hay que disculpar, pero hay cosas que no puedo hacer yo. Resulta que no tenemos para abrir la cabeza. O sea, se ha malogrado y queremos hacer una jugada especial. Vamos a comprar unos trépanos eléctricos para abrir la cabeza. Bueno, entonces estábamos en que ha habido mucho avance en la neurociencia con relación a los fenómenos que ocurren en el encéfalo. Tanto así que un peruano que se llamaba, porque falleció, Pedro Ortiz Cabanillas, tiene toda una teoría sobre la estructuración del cerebro. ¿Ya? Pero eso en cuanto a teoría. En la práctica es lo que vemos acá. ¿Cómo se estudia el cerebro? Ustedes recuerdan cuando estaban en la posa de anatomía, cuando abrieron el cráneo, ¿qué encontraron? Encontraron el tejido cerebral prácticamente en algunos casos deshecho, en otros mal fijado, en otros tuvo blanco, ¿no? Y eso era porque la técnica para preparar el cerebro era para preparar el músculo, pero para el cerebro no duraba. Por eso es que muchos abríamos acá y eso fue una desgracia, no había nada, todo deshecho. Entonces, al ver esto, muchos anatomistas contemporáneos empezaron a experimentar con la cera, una cera color rojo, cera blanca, y eran inyectadas a través de máquinas inyectoras que anulaban la carótida, que anulaban la vena cava, la vena yugular. Entonces empezaron a trabajar desde mucho tiempo para hacer preparaciones que tengan un contenido lo más cercano posible a la realidad, o sea, a lo que se ve en el paciente. Entonces, mucha gente ha trabajado en eso, pero el que más destacó fue un colega americano que se llamaba Albert Roton, R-H-O-T-O-N, Roton Jr. Ya falleció hace unos 3 años más o menos. Bueno, Albert Roton, desde el año 68, diseñó un sistema especial de llenar esas arterias para que de tal manera que cuando él trabajara ahí haciendo la microdisección, prácticamente lo que se ve es casi lo que se ve en el vivo. ¿Por qué? Porque todas las cirugías del cerebro, desde que se empezó a independizar en el año 1860, la neurocirugía de la cirugía general, porque al inicio todas las cirugías las hacía el cirujano general. Deben saberlo ustedes. El cirujano general era traumatólogo, urólogo, ginecólogo, era cirujano cardiovascular, experto en varices, neurocirujano, oftalmólogo, era todólogo, hacía todo. Hacía el cirujano general. Y estaba preparado todo eso. Y era de veces porque era necesario, ¿no?
La realidad peruana era tan difícil, la mundial tan difícil, que no había poco médico. Y el médico que salía tenía que prepararse en todo, si no estaba fit. Tenía que rendir en todo, no era posible decir no puedo, tenía que hacerlo. Si había neumotoras, tenía que tratarlo. Si venía uno con malaria, tenía que tratarlo. Era la verdad. Pero a partir de 1860 más o menos se empieza a independizar la neurocirugía. Hay un montón de médicos como Krause, hasta 1900 empiezan a hacer las dos cosas, pero más neurocirugía. Y Cushing dice, bueno, hasta aquí, de aquí para adelante, todo es para mí neurocirugía. Entonces crean la especialidad y hace la residencia. Y consigue pues gente muy brillante que lo ayudan a hacer el camino de la neurocirugía, pero todo era con los ojos, a vista, ¿no? Incluso no había ni lentes, tienen que mirarlo. Y bueno, entonces avanzan hasta, algunos por ejemplo inventaron las lupas, telelupas le llaman. Ustedes deben haber visto a unos otorrinos, tienen esa cosita ahí, están mirando. Aumenta 3 a 4 veces la realidad, ¿no? O sea, un aumento chiquito. Hasta 1964, 63, ¿no? Y el doctor Yasaki accidentalmente mira un otorrino. El otorrino, muy astuto, muy cuco, se había conseguido ese microscopio que hacen los patólogos, que han visto ustedes, al microbiólogo chiquitito, y lo puso al oído a un paciente. Y se lo puso al oído para mirarle el oído, ¿no? La membrana timpánica, ahí estaba jugando, pues, ¿no? Y lo mira y tiene la idea de hacer lo mismo, pero más grande. Tiene su diseño en su idea y la SAIS le hace un microscopio quirúrgico grande. Para visor, él, 2 ayudantes. Entonces, los 2 ayudan y él está ahí mirando. 30 aumentos. Y nace la microcirugía. 1964. ¿Ya? Se va perfeccionando poco a poco y actualmente toda esa invención del microscopio que ha determinado la microcirugía ha hecho que tengamos nosotros, por ejemplo, un microscopio pentero que vale $900,000. Ese microscopio pentero tiene todos los avances que hay en el momento, desde el punto de vista de multimedia, de, digamos, dimensiones al tejido para observar especialmente, de profundidad, de claridad en la visión. Pero eso es hace 7 años, 6 años lo que compramos el pentero. Ahora ha salido otra maravilla que se llama Navica, Novica, no sé. Nuevo modelo que ya lo hemos comprado. Que cuesta $1.200,000. Que tiene una interfase para pintar a los tumores de azul con el 5-ALA. El 5-ALA es un pigmento especial que se pone, uno mira y el tumor se ve azul. El tumor maligno, azul, intenso. Entonces uno ya no saca todo lo que ve, sino solamente lo que se pinta de azul. Entonces la resección es más, digamos, asequible a las necesidades del paciente. Porque uno le va a sacar impunemente el medio lóbulo cortado, solo saca lo que está pintado. Sigue limpiando y efectivamente el tumor se pinta de azul. O en su defecto, también utiliza hidrocianina o utiliza hidrocianina o fluoresceína, y los vasos se tiñen. Entonces uno lo mira y ve que el vaso está patente. Entonces la hidrocianina, la metilhidrocianina, permite ver si el vaso está cerrado con un clip o está permeable. Si está cerrado, lo saca. Y mira, y la sangre circula y vuelve a arreglar el clip. O sea, ayuda mucho en la cirugía vascular. Ni qué decir de las medias, ¿no? Tienen como 50 telas de memoria. Toda esa maravilla, incluso el comando, por ejemplo, nosotros actualmente para mirar,
Tenemos que agarrar con las dos manos y acomodar. Bueno, la nueva versión del micrófono que les estoy hablando, se pone el comando en la boca, uno con el comando ahí, como el que está operando, de que, o sea, es una maravilla brutal. Todo eso ha hecho que la cirugía mejore, que los resultados sean mucho más agradables, básicamente que la mortalidad baja. Porque a los inicios de la neurocirugía, yo recuerdo en el año 70, creo que empecé a tener contacto con la neurocirugía, 1970, a un cirujano, neurocirujano, le decían Lux. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué era Lux? Y esa chapa la habían puesto los alumnos de medicina. ¿Y por qué creen? ¿Por qué cree usted, doctor, que no soy que le decían Lux? LUX. ¿Qué le recuerda a Lux? No conoce Lux. No usa jabón. Claro, el jabón. ¿No sabe el jabón Lux? ¿No lo conoce? Con Bolívar. Lux es el jabón de las estrellas. ¿O no han escuchado la propaganda? El jabón de las estrellas. 9 de cada 10 estrellas usan Lux. Bueno, a lo que le decía Lux porque 9 de cada 10 se le morían. Esa era su chapa. Cuando nos enteramos de eso, decíamos, qué bárbaro en lo que estamos trabajando. 9 de cada 10, qué bárbaro. Ahora no. Ahora 1 de cada 10 quizás, no sé, quizás podría quedar un poco después, pero esto sale. Sale porque hay microcirugía. Porque la macrocirugía destruye todo. Rompe vasos, coagula pequeños vasos, hace isquemias, hace infartos y el enfermo ¿de acuerdo? Y eso se ve y se aprende. ¿Podemos apagar eso? Sí. Cuando seguimos la escuela de Rotom, ¿qué hace Rotom? Rotom nos enseña acá que hay microscopio, que es un microscopio antiguo, en el techo, pasó de moda. Cuando vemos estas bellezas que prepara Rotom, ¿dónde se ve el chiasma, la lámina terminalis? Se ve así el nervio olfatorio, el nervio óptico, la carótida, la comunicante posterior, la cerebral media, la cerebral anterior, etc. Todo esto se ve, por ejemplo, cuando uno mira de delante a atrás, un abordaje bifrontal anterior o un terional, donde mira toda la región lateral. ¿Ya? Acá tienen ustedes el corte para un terional que tiene todo el crecimiento exactamente igual a como se ve en el vivo. Es un cadáver. Donde se ha hecho esta preparación, ven ustedes sus arteritas, sus pequeños vasitos, como para contarlos. Todo eso gracias a ese sistema que ideó el doctor Rotom, poder rellenar esos pequeños vasitos con una cera de color rojo y las venas de color azul. Eso se llama microcirugía. Rotom tiene 3 textos. Uno se llama microcirugía de la región supratentorial. El otro texto se llama microcirugía de la fosa posterior. Y el otro se llama microcirugía de los abordajes, o sea, cómo entrar y operar en estas zonas. También ustedes microvasitos, todo realmente espectacular, cómo se ve en el video. Exactamente igual. Acá en la fosa posterior, donde ven ustedes el octavo nervio, el quinto nervio, es un abordaje posterolateral para ver todas las estructuras que uno encuentra en el vivo. ¿Ya? Entonces, realmente los trabajos de este colega, el doctor Rotom, son monumentales. Rotom vino al Perú 2 veces, a congresos hechos acá en el Perú. A Rotom le gustaba mucho torear, y aquí en Chorrillos, cuando no había Luchetti, cuando todavía estaba los pantanos en su salsa, o sea, estaban vírgenes, regresaron después de qué año, 87, 88, por no había nacido. Había un pozo chiquito, pequeño, hecho por los curas,
barro, creo que era de adobe, creo que era como una especie de plaza de todo. Y ahí cogían vaquitas y terneros, de más o menos 2 años, y nos toreaban. Y ahí iba el doctor a torear, me gustaba. Se hizo muy amigo. Y lo más espectacular que yo le he visto al colega, el doctor Roto, que ha fallecido, es algo que es inolvidable, ¿no? Un congreso mundial de neurocirujanos al cual tuve la suerte de acudir en Boston, se para y dice: todos los médicos del tercer mundo me acompañan con su badge, o sea, con su identificación, que diga acá, Perú, México, africanos, chinos, íbamos como 100 tras de él. Ningún británico, francés, eso no entraba. Y él personalmente a cada uno le entregaba y le regalaba su CD. 2 CDs, uno en 2 dimensiones y uno en 3 dimensiones. Pase. Si a pasar a todo y se da su conferencia magistral. 6 horas más o menos estamos con el gringo, escuchándolo hablar de los abordajes, de los nervios, etcétera, etcétera. Y gratis, ¿no? Los del primer mundo pagaban creo como $600 y todos los neurocirujanos del tercer mundo gratis. Solo eso lo pinta el cuerpo entero al doctor Roto. Y así lo miren ustedes acá, todos sus vasitos, arterias, venas. Este es un abordaje óptico craneosigomántico. Igual acá de la fosa posterior, el bulbo, las amígdalas, la pica, el abordaje a través de la línea media posterior, la amígdala cerebelosa, en fin, el cuarto ventrículo, todo lo que se ve en el vivo, tal como está en cada disecado. Todo está en sus cis, en el derrote. Igual las grandes venas, vean ustedes, y son superficiales, ¿no? Acá, por ejemplo, quisiera yo insistirles en algo. Resulta que la neurocirugía tiene algunos procedimientos invasivos. Uno de los más conspicuos es la trepanopunción para hacer una presión intracerebral, para colocar un sensor, un catéter. El catéter es frontal. Bueno, nosotros hemos hecho pues N veces trepanaciones. Se coge la línea media que es esta, 3 centímetros por delante y 3 centímetros atrás. O sea, cogemos acá el bregma, la estructura coronal que se llama, entonces hacemos hacia adelante 3 y hacia afuera 3. En este punto hacemos el hoyito, ahí no encontramos ninguna vena, ninguna arteria, y colocamos nuestro catéter para intubar, sin ninguna complicación. O hacemos un drenaje y colocamos una sondita, 3 centímetros afuera, 3 centímetros hacia adelante. Coagulamos bien y colocamos un catéter. Pero los intensivistas ahora quieren meterse allí. Entonces yo encontraba un colega que entró por acá, 7 centímetros por delante, y encontró esta vena. Hizo una hemorragia. Hace poco han puesto un catéter y debajo había un tremendo hematoma de 60 centímetros de volumen. Lo que quiero decirles es que la persona que está preparada para hacerlo tiene que hacerlo, porque uno que no sabe, que nunca ha hecho, que no sabe lo que es hacer un novio de trépano y por lo tanto no debe meterse. Ven ustedes la razón. ¿Cuál es la razón? Las venas. Las venas provocan dramas terribles. Imagínense ustedes, este es el seno longitudinal anterior, la vena frontal, la cantidad de venas que hay acá. La rotura de las venas es grave. Estas son las venas superficiales, pero no tanto porque son gruesas, ¿no? Y hay venas profundas que están paralelas a los ventrículos, que son la vena basal de Rosenthal y la vena cerebral interna, que juntos en esta zona formarían la vena de Galeno. En el seno recto
y anda la tórcula en esta parte de atrás. Hubo una pregunta en un examen, acertada por unos cuantos, 7, creo. Una bala, un proyectil de arma de fuego, que atraviesa en la región temporal, de lado a lado, comparado con una que atraviesa la región frontal, con una que viene de adelante hacia atrás, con una que golpea del hospital al hospital. ¿Cuál es más grave? Por sentido común más. ¿Qué venas hay acá adelante? Acá atrás. De adelante para atrás. ¿Ven? Pero aquí de 100 a 100, o sea, de temporal a temporal, sí. Están los motivos. Por eso es que la mayoría de los disparos de los suicidas es ahí. El presidente se murió, se mató ahí, se disparó ahí. Y ni qué decir un disparo en la boca, porque el disparo en la boca le rompe la arteria basilar y ya lo mata. Entonces acá tienen ustedes a la tórcula. Esta es una zona de la más terrible. Unas hemorragias acá lo matan a la persona. Lo matan. Y estas son las venas cerebrales internas y la basal de rojo, que provocan verdaderos dramas. Bueno, eso es en cuanto a microcirugía. Pero ¿qué resulta? Resulta que no solamente es micro. El conocimiento ha avanzado tanto que ya la tecnología nos ha dado la tomografía. Y si la tomografía tiene contraste, tenemos la angiotomografía. Actualmente ya no se dice tomografía, ahora se dice TEM, tomografía espiral multicorte. Tomografía ya pasó al olvido. Ya no es lícito decir TAC, y eso está muerto, eso ya no hay. Todo es tema ahora. Tomografía espiral multicorte, sin contraste y con contraste. ¿Y qué ayuda tiene? La sin contraste es vital, pues. ¿Por qué? Porque lo que hace es darnos una imagen inmediata de los ventrículos, las cisternas, el tejido cerebral, si hay hemorragia o no, es el estudio de visión. ¿Por qué? Porque tiene sangre, el hematoma, y la tomografía lo detecta por el núcleo ferroso del eritrocito, inmediatamente se ve la mancha de sangre. La tomografía con contraste o TEM, angiotem, sirve para ver los pasos, para ver la estructura vascular del tumor de hipófisis. A veces en vez de un tumor de hipófisis lo que hay es un aneurisma y se descubre con el angiotem. Para ver las vascularidades, los meningiomas de la fosa posterior, de la tórcula, los meningiomas de la región petroclival, meningiomas complejos, para ver la vascularidad. Entonces, la angiotem ayuda muchísimo. Y también, si se coloca contraste a la columna, a la región L5S1 se coloca contraste y se lleva al tomógrafo, tenemos lo que se llama mielotem. El mielotem es muy útil para ver tumores, compresión medular, hernias, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo se usa? Cuando el paciente tiene alguna prótesis de fierro, de acero, o de metal en el corazón. O tiene una prótesis metálica en algún miembro, o en la boca, o en la cara. ¿Qué pasa si se le somete a ese paciente a una resonancia? ¿Qué ocurre? El paciente con una prótesis metálica, ¿qué le pasa? Nunca se olviden que el resonador es un imán, es un imán gigantesco, de mucha fuerza. Entonces, si meten ustedes al paciente allí, le jala la válvula, pues, y se la saca. Yo provoco un desastre, se muere. Entonces, lo primero que preguntarle a un paciente, ¿tiene una prótesis? Y no solamente ustedes, el tecnólogo también pregunta, ¿tiene prótesis? Y a veces el paciente dice, sí, me ha puesto un clip por la aneurisma. No, claro, ya está, lo botan. Porque es una desgracia. A no ser que vaya a preguntarle a un cirujano, ¿usted me operó? Sí. ¿El clip de qué era? De titanio.
El único metal que no es afectado por la resonancia es el titanio. El resto sí. Entonces tienen que saber eso. ¿Ya? La tomografía, como ven ustedes, ahí permite ver los vasos. Permite saber, por ejemplo, que el señor no tiene vertebral, miren ustedes, muy hipoplástica. Permite ver si hay un aneurisma, como acá. Ver si está bien clipado, como acá. O ver como mis colegas, mis discípulos. ¿Cuántos hay acá de la mañana? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 5, ¿no? ¿Y el resto? Bien, gracias. Ah, ya. Ahí no. Están muertos, en la mañana ustedes han visto la utilidad que le damos nosotros a la angiotomografía. En todo momento reconstrucción, reconstruyan cómo están los vasos, pidan nuevos estudios, hagan angiotomografía para ver qué hay. Todos muy curiosos. Y ese televisor que han visto en la mañana, donde hemos trabajado, ese nos cuesta nuestra plata. Nosotros lo hemos comprado. No vamos a esperar que la institución nos dé, nos eche una chanchita ahí, $300 cada uno ya. Nos hemos comprado un mostrito ahí. Y queremos comprar otro más. Estamos esperando que Perú se clasifique. Y si se acerca al semifinal, ahí bajan los precios. ¿Sí? Nosotros íbamos a comprar y estábamos locos por comprarlo. Y esperamos en Perú, en Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan? Sí. Para el segundo partido, abajo el precio. Y ahí lo compramos. La oferta. Al toque no es tremenda cosa. Bueno, es cuestión de jugar nomás. Bien. Los estudios que se llaman resonancia, tomografía, TEM, son estudios estáticos, son estudios del momento. Hay estudios dinámicos. ¿Y cuáles son los estudios dinámicos? Aquellos que permiten ver qué ocurre con el metabolismo de ese paciente. ¿Qué pasa si le damos glucosa marcada, flúor marcado o tecnesio marcado y el paciente lo ingiere? La célula tumoral lo capta. Entonces, si capta esa célula tumoral, ese tejido, el PET scan inmediatamente lo detecta como algo caliente. Entonces dice, acá hay tumor. Y lo dibuja. Y nos permite diferenciar una patología que es muy frecuente ahora porque las especialidades con el paso de los años han crecido mucho. Antes, ver un oncólogo que dé quimioterapia era raro. Ahora están todos los días. Hay muchos pacientes que reciben quimioterapia. Incluso radioterapia. Hay cualquier cantidad de pacientes que reciben radioterapia. Y radioterapia cerebral también, no lo duden. Pero la radioterapia tiene un problema. No solo quema el tejido canceroso, sino también el tejido normal. ¿Y qué ocasiona? ¿Qué provoca? Provoca una lesión que se llama radionecrosis. El tejido se necrosa. Y el tejido de radionecrosis, cuando se hincha, se dermatiza, es igualito a un nuevo tumor. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué hacemos con este paciente que empieza a tener síntomas y uno mete la pata cuando no es muy astuto, muy agudo en evaluar? Dice, recidiva de tumor maligno cerebral, de glioblastoma. Y lo que tiene es radionecrosis. Y no es nada nuevo. Hace 2 años, 3 años, tuvimos 6 pacientes operados de supuesto tumor recidivado y que el patólogo desasnó diciendo que era tejido radionecrótico. Entonces ahora nosotros de cajón a todo paciente que tiene recidiva inmediatamente lo pasamos al PET scan. Y en el PET scan nos dice recidiva, radionecrosis pura o las dos cosas, para en sala saber qué sacamos.
Entonces es un estudio dinámico, un estudio donde uno ve realmente la zona caliente. ¿Ya? El resonador nos ha permitido, con todas sus cosas, establecer algunos aspectos muy interesantes del cerebro. La resonancia normal, con un T1, T2, por ejemplo, nos permite evaluar qué zonas se encienden más o mueven más electrones, porque eso estudia el agua con la resonancia. Pero si le aplicamos la fase hemo es sangre o estrella también de agua. La fase hemo permite ver dónde ha habido sangrado, o sea, rastrea si ahí ha habido sangre, permite ver un cavernoma. La fase flare, por ejemplo, es de elección. Si uno sospecha un cavernoma, le pide un flare en resonancia y ¡plac! Aparece la imagen un poco característica de un cavernoma. Si uno sigue avanzando, tiene un quiste, le pide una difusión para ver qué hay. Son fases especiales de la resonancia. Si uno sospecha en una lesión tumoral y tiene una perfusión, permite ver muchos aspectos que no se conocen. El último grito de la moda, todavía hay otro más que se llama resonancia funcional. El paciente se le habla, se le hace hablar, se le motiva pues, a que se exprese, y en la resonancia aparece una zona activa que se llama el centro del lenguaje. A veces está un poco más atrás, más adelante, y permite, al momento de la cirugía, no tocar. Esa es la resonancia funcional. O en su defecto, cuando encontramos un paciente que tiene alguna patología especial en el cráneo, sea por un tumor, sea por un traumatismo, pedimos tractografía. Y la tractografía que se hace en Lima nos permite ver los haces y cordones de mielina, los axones que van desde la región anterior hasta el occipital. ¿Entienden? Estos axones son desplazados, deslacerados hacia afuera, hacia adentro por las masas tumorales. O son cortados, como acá, son seccionados por un trauma. Esto generalmente se ve en la injuria axonal difusa. Es una lesión muy característica de la gente joven que va a mucha velocidad en una moto, un vehículo, y es eyectado, y por la velocidad que va se estrella contra un objeto duro y pasa una tragedia en el cerebro. Se cortan los axones. Entonces uno tiene un paciente que está en coma y que no tiene hematoma. Un paciente que está comatoso desde el impacto y no tiene hematoma. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Entonces le hace una tractografía y aparece que tiene injuria axonal difusa. Y eso permite saber pronóstico, permite elaborar, digamos, un plan de trabajo a largo plazo para ver cómo se pone el paciente. Bien, ahora vamos a hablar. Tenemos hasta las 4:30, ¿no? ¿Sí? 4:20. Vamos a hablar sobre hipertensión endocraniana. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Es el aumento de la presión endocránea. El síndrome de hipertensión endocraniana no es porque sea neurocirujano, pero es el más importante que hay en el cráneo. ¿Por qué? Porque es pan de todos los días. Y porque los pacientes se mueren por hipertensión endocraniana. Y porque los pacientes se pudieron haber salvado si el neurocirujano tiene los pantalones de entrar a operar y resolver el problema. El médico tiene que tomar decisiones. Ustedes jóvenes, dentro de unos años, me van a reemplazar. Ya van a ser internos, van a ser residencia, van a ser asistentes. Y nunca se olviden lo que les digo ahora. ¿Para qué cree usted que lo contrata una institución o para qué está estudiando medicina? ¿Para salvarse? No lo entiendo. Para salvar vidas. ¿Usted? Salvar vidas.
¿Usted? Salvar vidas. ¿Usted? ¿Ustedes parecen curas? ¿Qué más? Para aplicar los conocimientos que se han impartido. ¿Ya? ¿Usted, doctora? ¿Cuál era la pregunta? Claro. Bien. Para aplicar todo lo que comprendamos. ¿Usted? Tomar decisiones. Esa es la respuesta. Nunca se olviden, ustedes como médicos en emergencia tienen que tomar decisiones, buenas o malas. En su vida tienen que tomar decisiones, buenas o malas. Si son buenas, felicítense y sigan ese camino. Y si son malas, resetéense, analicen qué han hecho mal y sigan tomando decisiones. No queremos timoratos. Esos que dicen, mejor le pido una hemogramita, o mejor una platita, o mejor que lo hagan de la noche. No, tomen decisiones. Se hace. Se hace. Se pueden equivocar, pero la decisión muchas veces salva vidas. Esa parte no lo tengan en duda, salvan vidas. Y en hipertensión endocraniana, ¿cuál es la decisión más difícil? Bueno, para los muchachos es más difícil, para nosotros no. Un coágulo. El coágulo mata. Pero lo primero que hacen es, lo miden, tiene 15, tiene 20, tiene acá. Mejor hay que controlarlo, que tiene demora. Es eso. Si fuera su padre, su hermano, piensen en eso. Tomen decisiones. Ya se sabe algunas cosas. Entonces, en base a eso, aplíquenlas y háganlas. Una masa mayor de 30 centímetros cúbicos supratentorial lo mata. Una masa mayor de 3 centímetros en la fosa posterior lo mata. Entonces, son cosas que ya se saben y no hay que estar discutiendo. Si ustedes le encuentran, tomen la decisión de hacerlo. Si la sacan la masa, con seguridad ese enfermo va a ir bien. ¿De acuerdo? Si fue menos de 30, ustedes dirán, bueno, pudo ir sin cirugía mejor que con lo que tiene, pero el paciente ya está asegurado. Porque si sigue con la masa, con seguridad va a estar 1 mes, 2 meses ahí en reposo, esperando que pase. Cuando ustedes sacan la masa, la hipertensión endocraniana, aceleran la mejoría del enfermo. De eso se trata en la clase de ahora, espero que la apliquen. Este síndrome se conoce desde hace muchos años. 1783, imagínense ustedes. Monroe y Kelly nunca se conocieron. Uno estaba en Europa, otro en Inglaterra. Jamás se conocieron ni se escribieron, pero los dos hablaban de lo mismo. La masa, el contenido craneano. El contenido craneano no cambia. El contenido endocraniano siempre es encéfalo, tejido cerebral, tejido vascular, venas, arterias, sangre, las venas de las arterias, y líquido, agua, el LCA. Los tres tienen un volumen fijo. Y los tres ya se sabe que son determinada cantidad, determinada fuerza y que tienen determinada presión. La presión son 10 milímetros de mercurio o 10 a 15 centímetros de agua, etc. Más hablemos de milímetros de mercurio. Esa sumatoria da una constante. Y si se rompe esa constante, se altera todo. ¿Por qué? Porque cuando uno crece más que el otro, desplaza a los otros. Porque la caja endocraniana es un solo volumen, es inextensible. Tiene orificio de entrada, que son el foramen magno, orificio de salida, los oídos, cabello ocular, no hay más. Todo lo demás está cerrado. Entonces, al estar cerrado, si crece el tejido cerebral, un tumor, por ejemplo, aplasta los oídos, los disminuye.
Si crece el contenido hídrico, la hidrocefalia crece, aplasta a los demás. Si hay un hematoma, la sangre crece, aplasta a los demás tejidos, les quita espacio. O sea, cada uno crece apretando los ojos. Y eso genera el daño. Eso genera el daño. ¿Y qué significaría el aumento de la piel? El intento de bajar ese contenido, forzar ese contenido a que baje. Y ese intento, en algunos casos, llega hasta 60 milímetros de mercurio. Por ejemplo, cuando el individuo ya está muerto, la presión dentro del cráneo incluso es mayor que la presión arterial sistémica. ¿Y la presión arterial sistémica cuánto es? 120,80. Imagínense, si la presión del cráneo es 15 y la sistémica es 120, significa que hay que hacer bastante fuerza, ¿no? Pero esos 15 se convierten en más de 120 y la sangre llega hasta el cuello y es tal la presión que hay dentro que no entra y sale y sigue por otro lado. Si uno hace una arteriografía, coloca un catéter a la carótida y dispara el contraste para que vaya al cerebro, llega y no entra. ¿Por qué no entra? Porque la presión dentro es más alta. Y esa presión dentro del cráneo en ese pobre hombre ya lisó el cerebro, lo licuó. Es tan alta que ya todo se ha pulverizado. Ese está muerto. Puede funcionar el corazón, puede respirar, pero el cerebro está muerto. Es un signo de la búsqueda de la muerte del tejido cerebral, es ese. No entra el contraste dentro del cráneo. Todas las cosas tenemos que saberlas. Pero lo más importante, ¿qué cosa es? Que se puede tratar. Se puede trabajar. Si es un tumor, se saca el tumor. ¿Cómo se le hace biopsia? Se saca el tumor para mejorar ese proceso. Si es un hematoma, se saca el hematoma. Si es hidrocefalia, se le hace un hoyo, se pone una válvula y se saca el agua. Entonces se puede manejar, se puede tratar. Ese enfermo, muchas veces, si se adecua a tiempo, se trabaja a tiempo, se salva. Pues gracias. Bien, comprenden que es una causa tratable. Ustedes habrán dicho, ¿por qué el doctor habla sobre biopsia? Porque hay gente que le encanta el cerebro asustar. Viven opinando de lo que no hacen. Hay muchos neurólogos, clínicos, jamás en su vida han tenido un baño de sangre. Dudo que hayan cortado el cuello a una gallina alguna vez o hayan matado a un pato. No lo veo. O sea, pero si hablan, no, ¿para qué se va a operar? No sería bueno que opinen de eso. Son muy amantes de una biopsia. Como ustedes han visto, el tumor crece hace años. La biopsia es un saludo de la bacteria. Obviamente, si el paciente es diestro y tiene un tumor en el lóbulo parietal izquierdo que avance hasta la región del habla, definitivamente si ustedes van a sacar todo eso va a quedar pues mudo y hemipléjico. Entonces el primer mandamiento es no hacer daño, primum non nocere. Entonces se habla con el paciente, se explica al paciente y se le saca la parte que sea menos relacionada con el daño permanente de esas funciones tan nobles que se llaman áreas elocuentes. Ya, entonces, eso se hace. Pero si es una región abordable que no va a dejar secuela como una punta del lóbulo frontal derecho, pues se saca todo. No, biopsia es una cosa de nada. Prácticamente se le condena al paciente a seguir su historia natural. Y la historia natural es el óbito. ¿Ya? Bien, cuando la anoxia está instalada, desarrolla mecanismos de compensación.
¿Y qué hace? Si es una masa parenquimal, desplaza el líquido cefalorraquídeo. Entonces ustedes en la tomografía no van a encontrar cisternas, no van a encontrar surcos, no van a encontrar ventrículos, van a estar aplastados. Entonces, a mayor desaparición del SR, mayor compromiso, más hipertensión. También van a encontrar desplazamiento de sangre del espacio intravascular. Claro, la masa desplaza sangre. Al desplazar sangre, impedir que entre sangre, hay isquemia. La isquemia genera edema. El edema, más masa. Mayor masa, menos flujo. Entonces es un círculo vicioso que hace daño. Y si las masas desplazan al parénquima, entonces vienen las hernias. El cerebro del lado izquierdo se pasa al lado derecho, por debajo del lado del cerebro. Y al pasar por allí, se desgarra. Es hematomas, hemorragias. O quiere salir por el foramen magno. A través de la amígdala comprime el bulbo. ¿Por qué? Porque hace un cono de presión. Son las hernias. O sea, ese desplazamiento provocado por la masa trae todas esas complicaciones. Definitivamente, las masas menos toleradas son las de la fosa posterior. ¿Por qué? Porque en la fosa posterior está el centro cardiorrespiratorio. Entonces, esas estructuras comprimidas traen el éxitos letales. El paciente hace bradicardia, hipertensión, paro y se muere. Eso se llama reflejo de Cushing. El enfermo fallece. ¿Ya? Y no podemos llegar a esa etapa, ¿no? Algo que sea antes. Bien, el SR va a ver mañana. Acá tiene una masa con edema que desaparecen los surcos, comprime el ventrículo izquierdo. Acá ya no hay cisternas. Entonces aparece lo que se llaman signos tomográficos de hipertensión endocraniana. Pero tienen que cuidarlos. ¿Ya? ¿Y qué se hace cuando hay hipertensión endocraniana severa? Se procede a hacer una craneotomía descompresiva, que puede ser bilateral como acá, unilateral pequeño. Ahora, ¿cuál es el sustrato de fondo del daño de hipertensión endocraniana? El sustrato de fondo es el flujo sanguíneo cerebral. No hay flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la morbilidad está relacionada estrechamente con que la hipertensión endocraniana afecta al flujo sanguíneo cerebral. Hay ecuaciones que deben conocerlas, no olvidarse nunca, como que, uno, la presión de perfusión cerebral, o sea, la cantidad de sangre que llega al tejido cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. ¿Ya? Eso es parte del manejo diario. Ustedes tienen que ver eso todos los días. Si van a emergencia y ven un paciente hipotenso y que tiene algún trastorno neurológico, neuroquirúrgico, definitivamente ese enfermo está afectado, está hipotenso. O sea, su presión arterial media es 60. Tiene una PIC de 30, o tiene una masa dentro, o un coágulo, un hematoma. 60 menos 30 es 30, o sea, nada de presión de perfusión cerebral. Eso tienen ustedes que indicar en emergencia. Lo primero, su suero, cloruro de sodio, y ¡prum! Le levantan la presión. Lo llevan a 120, menos 30, ya está en 90. Ese cerebro está siendo perfundido. Es uno de los primeros temas que deben tratar. Y no me equivoco, cuando ustedes sean internos, van a recibir en la guardia la clásica, pues, ¿no? Acá te dejo 2 neumonías, 5 infartos, ¿qué más? Diarreas, unas 5, SIDA nuevos, 3 casos. Y me olvidaba, ahí hay 3 ACVs, están secos ahí, maltratados. Es el desprecio con que ven al paciente neurológico, contra el cual nosotros estamos en contra, pues, ¿no? Por supuesto.
Totalmente en contra. Bien. Pero el cerebro impunemente actúa y deja que todas las cosas pasen, no. Participa con lo que se llama autorregulación en condiciones normales, por supuesto. El flujo sanguíneo cerebral, cuando baja de 50 milímetros de mercurio, hace que las arterias se dilaten. Es un mecanismo de autorregulación. Cuando sube por encima de 150 mililitros la presión arterial media, hay vasoconstricción en forma refleja como autorregulación. Pero pasados ciertos límites, los mecanismos de autorregulación desaparecen y traen más problemas. Algo parecido ocurre con el CO2. Cuando hay hipercarbia, cuando hay mucho CO2, las arterias se abren. Al contrario, cuando no hay CO2 se cierran. Esa es una de las razones por las cuales se intuba al paciente. Se le intuba ¿para qué? Para bolsearlo. Y al bolsearle se le saca CO2. Y al haber hipocarbia, las arterias cerebrales se cierran. Y al cerrarse, se deshincha el cerebro. ¿Ya? Esa es la razón por la cual ayuda la intubación. Y el enfermo que está hipoventilando retiene CO2, el cerebro se hincha, se dilata, se hincha y entra una desgracia. Al final se muere. Por eso hay que intubar al paciente. Esa es la autorregulación, que hemos dicho que es metabólica o con la presión. Y en el fondo tenemos que hablar de otro tema más asociado a esto de la hipertensión endocrinal, que es el edema cerebral. Hay hinchazón cerebral, hay agua, que tiene dos orígenes, hasta tres orígenes, digamos. Tiene un origen vasogénico, a través de los vasos, a través de la barrera hematoencefálica, pasa agua al intestino. Es un edema vasogénico. Pero también puede ser porque muere la célula. Eso se llama edema citotóxico, porque hay fallo en los canales. Y también se ve edema periventricular, periventricular, cuando hay hidrocefalia, por aumento de la presión hidrostática. Se ve en el sistema. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando. La isquemia. La isquemia es otro punto negativo. La isquemia es falta de sangre, falta de oxígeno, falta de glucosa. Entonces hay disminución de la presión de perfusión cerebral, aumento del punto crítico del cerebro vascular, se abre, disminuye el flujo, se hincha el cerebro y entra el círculo vicioso. Y eso nos permite repetir lo que hace la explicación hace unos minutos sobre la hipertensión endocrinal. Es frecuente, muy frecuente en emergencia, que el interno es el que primero recibe al paciente y presenta al residente, sea muy apegado a la psiquiatría. Por eso antes les dije un sarcasmo sobre la psiquiatría, que lo den el 28 de julio, ¿no? Era maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque en emergencia, el primer diagnóstico que me ponen ustedes, bueno, no hablo de ustedes en particular, sino de los internos en general, ¿no? El primer diagnóstico es reacción ansiosa, depresión, ¿qué más hay? Reacción situacional, angustia, estrés, crisis de pánico. ¿Qué más hay? Manía. Trastorno maníaco. ¿Sí? Bipolaridad. No, pero bipolar ya es más avanzado. Psicótico. Bipolar ya es el dirigente político, le gusta conjugar, que es bipolar. Neurótico. Psicótico. Neurosis. ¿Qué más, doctora? No, pues psicosis ya es mucho. Neurosis. Neurosis. Ya van 7, ¿qué más? ¿Qué más? Piquia, es un diagnóstico que se llama piquiático, le dicen. ¿Ah? Depresión con... ¿Qué dice? Depresión generalizada. No lo entiendo. Crisis de angustia generalizada. Crisis de angustia, bueno. Pero bueno, ya vamos a hablar de angustia. ¿Qué más? Trastorno de atención.
¿Ah? ¿Trastorno de qué? De adaptación, bueno. ¿Qué más? Si es solterón, peor, ¿ya? Hipocondriaco, ¿qué más le pones? Solterón me refiero a mayores de 35 años, sin hijos, etcétera, etcétera. O si por casualidad la mujer dice que se ha separado, se ha divorciado, que tiene conflicto de pareja, peor, todo le atribuyen a eso. Y es una lástima, porque la enferma tiene hemorragia subarachnoidea, tiene un tumor, ni qué decir. Si ustedes supieran, hace poco hemos tenido 4 casos, por eso recapaciten en esto. 4 pacientes que llegan a un oftalmólogo porque le dicen, ¿sabe que no puedo ver bien? Ya, tiene usted hipertensión endocular, 60 años, 55 años. Y lo que tiene usted es glaucoma. Le vamos a operar un ojo. Y sigo viendo mal. Le operamos el otro ojo. Otro glaucoma. Ya se operaron los dos. Pero mejor hay que hacer una tomografía. Y aparece un tremendo tumor de hipófisis. ¿Cómo es posible eso? Es porque hay súper especialización. Se acostumbran a ver el arbolito y no miran el bosque. Yo siempre les aconsejo a mis alumnos, que en el futuro van a ser médicos ya dentro de poco, antes de mandar una de esas cosas, hagan su tomografía. Si están dudando de la clínica, hagan su tomografía. Evalúen si el señor tiene plata, si no tiene seguro, en fin, vean la forma de hacerle su tomografía para ustedes proyectar un diagnóstico. Si no tiene nada en la cabeza, ya mándenle los 10 diagnósticos que me han dicho de psiquiatría. Puede ser cualquier uno de esos. Pero siempre con una tomografía normal. Que no haya ninguna lesión estructural. ¿Ya? Y si no tiene plata, mándenlo a Quito. Quito está cobrando 40 soles. Sí, ¿conocen a Quito? No, a ver, levanten la mano, ¿quién conoce a Quito? ¿No lo conocen? ¿Que no han pasado por la avenida Grau? Sí. Un poco de turismo, por favor. Turismo interno. Ahí pone Quito, ecografías, ¿no? 5 soles. Y tomografías, 40 soles. Cerebrales. Ya va a poner resonancia también. Lo van a informar médicos venezolanos. Tiene todo planificado, señor. Es un gran inversionista, baja la salud, rompe las clínicas, etcétera, etcétera. Y hay uno más. ¿Cómo se llama? Cervanco. Ellos dos, famosísimos. Quizá con un poco de burla, pero ¿saben qué? Ahí tienen el diagnóstico. Si hay una masa se ve ahí, si hay una hemorragia se ve, si hay un tumor de hipófisis se ve. Ahora hay tomografía en todo el Perú. En todo el Perú. Anoche me sorprendió un señor que venía de Juliaca, con su resonancia Made in Juliaca. Quedaba asombrado. Con todo respeto, pues, me queda la dirección, Juliaca sí. Empiezo a ver ahí, tenía su masa grandota. Le digo, esto le trae trastornos oculares. Sí, doctor, ya me han operado, me han hecho una fenestración por glaucoma. Ya lo habían bautizado, pobre. O sea, le habían hecho un procedimiento sin tomografía y estaba perdiendo la vista en forma concéntrica. Él mismo lo dice, no se olvide nunca de esto. Doctor, cuando yo veo parece que estoy viendo a través de un tubo, así, veo como por un tubo, solamente veo el centro, y el resto no veo. O sea, tenía su síndrome quiasmático. Y a pesar de eso, el bandido le hizo su fenestración por glaucoma, obviamente por razones crematísticas, que no deseo que ustedes las tengan. Uno gana lo que tiene que venir, pero no está buscando ese tipo de cosas. Eso se ha penado contra todo, ¿no? Y bueno, la hipertensión endocraniana tiene estas cosas, no se olviden nunca: cefalea, vómitos y edema de papila. En cuanto a edema de papila no les pido más, porque ¿cuántos tienen oftalmoscopio? Levanten la mano. Nadie tiene oftalmoscopio. Y la única forma de ver el edema de papila es con oftalmoscopio. ¿Alguien ha visto en oftalmo un edema de papila? ¿Han visto? Bueno, ya se trata de consejos. En la Universidad de San Marcos
en la avenida Rao, en San Fernando, hay una oficina dentro de un programa que se llama PALTEX, creo que es Programa de Textos para América Latina. Es el Programa para América Latina de Textos de Medicina, PALTEX. Los textos son la tercera o cuarta parte de precio, instrumentos para hacer pequeñas intervenciones y oftalmoscopios Welch-Shalley, a la tercera parte de lo que venden en la calle. ¿Ya? Ahí pueden comprar su pantoscopio, se llama Welch-Shalley, porque es para otorrino, para nariz, para ojo y para oído, es para todo. ¿Ya? Muy barato, no soy propagandista por si acaso, pero es un derecho, porque es para todos los alumnos de medicina de América Latina, psicólogos, enfermeros, los postetras, todos, técnicos de enfermería, enfermeras. No es solamente para los alumnos de San Marcos, es para todos los alumnos de medicina de toda América Latina. Hay mucho dinero que invierten algunos señores en Estados Unidos y bajan sus impuestos haciendo eso. Y envían, y llegan, y den su vuelta por ahí, ustedes que son alumnos, a tener su pantoscopio. Barato, vale menos que una caja de cerveza. Pero como les decía, M. papila es bien difícil para verlo. Yo las veces que he querido hacerlo, llevaba mi pantoscopio que tengo ahí, claro, sí. Pero en emergencia ustedes piden el pantoscopio, lo primero, si son 3 de la tarde, está con llave. Pero se fue la jefa. La jefa trabaja hasta las 12 en punto, 8 minutos se va. La jefa enfermera me lo dijo. Llaman al que tiene las llaves, después de mucho fastidiar, a las 5 de la tarde, abren y dicen, está otra vez el pantoscopio. ¿Van a prender o no? No tiene pila. Consíganle pila. Consiguen la pila, tampoco prende. Se robaron el foco. No tiene caso. No hay cómo ver el fondo de los pies. Pero la clínica se fatiga, vómito. Y uno de los vómitos más claros es vómito sin náusea. Es el vómito explosivo, se llama vómito meningio. El enfermo le dice a usted, no tengo náusea, no está vomitando, es por hipertensión endocraniana. ¿Ya? Eso es clásico. Pero no van a pensar pues, en embarazo, pero perdón, si tiene menos de 20 años, ganas de tejer, son vómitos ya de gestación. Pero si era mayor, varón, ya tendría que pensar en hipertensión endocraniana. ¿Y qué otros signos más? Creo que el más grave, el que nunca deben dejar de buscar, es el de la bradicardia. Es bien difícil encontrar un paciente con hipertensión endocraniana quirúrgica que no tenga bradicardia. Es más, muchas veces la bradicardia, 45, 40 en la encuesta cardíaca, determinan hacer lo que el colega dijo, tomar la decisión de operarlo, abrir la cabeza. El enfermo dice, no, pero que así, no señor, está con bradicardia, se opera, y se le salva la vida. ¿De acuerdo? Entonces ven ustedes, bradicardia, cambios en la conducta, deterioro sensorial que se llama, nervios craneales comprometidos, el sexto nervio craneal, por ejemplo, generalmente el ojito está mirando para un costado, y uno dice, ¿qué pasó acá? Tiene estrabismo divergente, está mirando para un lado, tiene parálisis del sexto nervio, ¿ya? O hipertensión o hipotensión. Y lo más grave es la triada completa: hipertensión, bradicardia y trastorno respiratorio, apnea, paro. Bueno, ¿ya? Entonces, como ven ustedes acá, hay un daño paulatino, que el primero movimiento es la hipoxia global, después vienen las hernias. Hay etapas. En la primera etapa se puede compensar, en la segunda etapa ya aparece la bradicardia. Bien, la segunda etapa es la bradicardia, hay que estar atentos a eso. La tercera ya son las hernias, hay anisocoria, hay iriasis simulado, hay
conos de tensión hacia arriba o hacia abajo en el territorio, y viene pues más hipoxia y isquemia. Y la cuarta etapa es la etapa vegetal, ya la etapa, digamos, terminal. Acá tienen algunas hernias. Esta quizás es una de las hernias más brutales que hay, es la hernia externa. Ahora la estamos viendo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bastante craneotomía descompresiva para combatir la hipertensión endocraniana, y por ese bipollo se nos salen los tumores. Los que están rotando conmigo el día de mañana van a acordar para ver el caso de una hernia externa. O no, mejor voy a hacer otra cosa. Voy a preparar unas diapositivas para que las vean el día de la clase de idioma, para que vean cómo es una hernia externa. ¿Ya? Para que todo se verifique. Una hernia subfacial por un hematoma. Es como se desplaza la línea media hacia el otro lado. Si ustedes calculan esto es la línea central, de aquí al septum pellucidum, que es la línea media original, hay como 2 centímetros. Es un desplazamiento brutal. Siempre uno tiene que quedarse ahorita mismo. Acá tienen meningiomas con bastante edema que provoca riesgo de transtemporal hacia abajo. El enfermo muchas veces colapsa y se muere. Hernias amigdalianas, como estas que comprimen el bulbo, muy frecuentes en los niños, provocan vómitos, espuma, bradicardia, paz, etc. ¿Sí o no conocen? Bien. ¿Sí? Ya le mandé incluso. Revisen su WhatsApp. Revisen el WhatsApp, se lo voy a enviar dentro de un rato. Ayer de la mañana. Estoy en clase, yo no llamo, estoy en clase. Cuando un paciente sufre un TEC grave, ya no se usa entre especialistas, entre ustedes que ya tienen otro nivel, TEC leve, moderado, grave, eso es demasiado primitivo. Ahora se habla del MASH. ¿Qué es el MASH? El MASH es el edema cerebral acompañado de contusiones hemorrágicas, de desplazamiento de línea media, volumen de las contusiones, que hacen que tengamos extremado cuidado con algunos, que se nos mueren. Antes de que ustedes lleguen a la rotación, hemos tenido 3 casos de TEC grave con Marshall 3. Y el Marshall 3 es el más grave de todos. La gente se muere. Lo hemos peleado hasta con remedios compresivos y igual se muere. ¿Ya? Entonces ven ustedes que el Marshall 3 es uno de los más bravos. ¿Ya? No hay cisternas, están ausentes, hay desviación de la línea media, hay lesiones mayores a 25 centímetros cúbicos. Y esta quizás es una de las diapositivas muy antiguas que tengo. Caracho, que tengo la facilidad. ¿Sí? ¿A qué hora? ¿Ahorita? Ya es 4:20. Hemos calculado bien. Bien. Vamos a hacer un compromiso conmigo. Yo voy a hacer 2 clases. Dentro de la próxima semana, me parece. Ahí vamos a terminar esta clase y hacer las otras 2. Espero poder, lo voy a dejar en el PowerPoint. Ahorita vamos a estudiar.